hasta el día de hoy va bastante avanzada, pero no lo hace a través de mecanismos ni de subsidio, ni de exenciones, ni que en el fondo le envíen señales, digamos, a los actores del sector o de la industria eléctrica, particularmente, para facilitar, ¿cierto?, su competitividad o su inserción. Todo lo contrario, entonces, las energías renovables en Chile, desde muy inicio, ¿no?, y muy temprana data, deben competir en igualdad de condiciones a propósito de sus costos, ¿no?, tanto de desarrollo como de operación, para finalmente entonces hacerse el espacio que hoy día tienen en la matriz eléctrica chilena. Hoy día, después de prácticamente 15 años, en donde, como les contaba yo, empezaron estos primeros proyectos, sobre todo de tecnología eólica. La solar se desarrolló un poco más tardíamente en Chile. Hoy día la verdad es que son las dos tecnologías predominantes, y que nos ha traído bastantes números alegres. Nosotros tenemos una matriz instalada en términos de generación eléctrica de aproximadamente 26,6 gigas, ¿no?, de los cuales 9,9, 9,8 son renovables entre eólica, solar, ¿no?, y biomasa, pequeña escala hidro, y algunas otras tecnologías entonces que están apareciendo, concentración solar de potencia, geotermia. Ya esos son proyectos que son de menor proporción dentro de la escala, pero sí hay unos 9.000 y tantos entonces megas de generación renovable, ¿cierto?, entre solar y eólica predominantemente. Eso representa cerca de un 17% dentro de la matriz general, ¿no? Pero lo interesante es que a pesar de este caso exitoso, que les hago yo esta introducción, dentro de estos 26,6 gigas, ¿no?, 9,8, 9,9 de renovable, y con otros 6,3 gigas que van a entrar solamente este 2021, más otros tantos que podrían ser unos incluso 15 o 20 megas más que podrían entrar al 2025, uno pareciera ser en el fondo como un caso, ¿no?, en donde el éxito, ¿no?, de la adecuación de este mercado eléctrico a la transición energética pareciera estar hecho, ¿no? Y pareciera entonces que el mensaje que le estamos enviando a distintos países, a distintas unidades, a distintas agencias, es que en Chile el problema de la transición energética está resuelto y que simplemente es cuestión de esperar, ¿no?, la mayor instalación de capacidad renovable, y que en eso debemos descansar en el fondo nuestro desafío de la transición energética. Bueno, mi mensaje es que eso es cierto, digamos, tenemos números y buenas noticias en el sentido de esta mayor agregación de capacidad instalada renovable, pero mi mensaje, y yo creo que la visión que a ustedes como estudiantes también les sirve mucho, es que no está resuelto, ¿no?, para nada la transición energética y este desafío entonces de cómo llegamos a los compromisos de París, por ejemplo, que son la reducción o la carbono neutralidad hacia el 2050, porque hay efectivamente pasos de una agenda que es vital abordarla en los próximos 10 años, ¿no?, y que no descansa solamente entonces en el hecho de agregar capacidad instalada renovable a una matriz eléctrica para descansar en eso entonces el éxito de las metas de descarbonización. La descarbonización, primero, entendámoslo bien, la descarbonización es reducir, ¿no?, o eliminar el carbono de la matriz eléctrica y energética de los países. Muchas veces se entiende, ¿no?, por esta relación entre la palabra en castellano, ¿no?, de carbón y carbono, ¿no?, pareciera que hay una trampa ahí de la lingüística que nos hace pensar que descarbonización es sacar el carbón de la matriz eléctrica. Por contrario, es una de las alternativas, es una de las vías, está claro, ¿no?, que sacar al carbón de la matriz eléctrica es
una parte fundamental de la descarbonización. Pero la descarbonización tiene que ver con eso, con el carbono, el CO2 de las fuentes de energía que se utilizan, no solamente en el sector eléctrico, sino también en todas las actividades, vale decir la industria y por cierto el transporte, ¿no? Que deben entonces reducirse de aquí al 2050. Entonces, primero, la visión que les quiero entregar es que esto es mucho más integral que solamente referirse al sector eléctrico. Segundo, que hay efectivamente desafíos que tienen que ver con el sacar el carbón de la matriz eléctrica, que es una de las partes fundamentales, como decía anteriormente, del proceso de descarbonización, pero también tenemos que actuar sobre la añadidura de la capacidad instalada renovable, pero para que efectivamente esta capacidad renovable sea una tecnología, o sea, las tecnologías renovables, las que le den atributos, una serie de atributos en el fondo, al comportamiento de la matriz eléctrica, que hoy día dependen altamente de la presencia de energías fósiles. Básicamente me refiero a toda la temática del tratamiento de inercia, ¿no? Y de esos atributos que tiene que tener un sistema eléctrico cuando hablamos de los balances que éste debe tener en relación a su oferta y demanda, ¿no? Entonces, ahí el desafío que hoy día se nos convoca es que al retirar el carbón de la matriz eléctrica y posteriormente, seguramente, vamos a retirar también, no solamente en Chile, sino también en otros países de la región, el gas, por ser también una tecnología que finalmente se basa en un combustible fósil, que puede tener menos emisiones que el carbón, pero igual las tiene. La pregunta entonces es cómo, del punto de vista eléctrico, se le otorga esa serie de atributos y de condiciones al comportamiento balanceado de la red, de forma tal de, en el fondo, no poner en riesgo el suministro eléctrico, la seguridad del suministro, la continuidad del suministro y también la operación eficiente de mínimo costo, ¿no? Entonces, el desafío que viene ahora, y por eso los quería invitar a conversar, en el fondo, si nosotros ya sabemos, y esto ha sido bastante estudiado, ha sido bastante anunciado también, de cuáles son los 3 ámbitos más importantes de la reducción de emisiones que hay que abordar en los próximos 30 años. El paréntesis que quiero hacer es que el desafío es que tenemos que hacer una transición energética en menos de 30 años, cuando en realidad todas nuestras adopciones, históricamente hablando, de la utilización de ciertos combustibles, ha tardado por lo menos entre 60 a 100 años. Entonces, la pregunta es, tenemos 30 años para hacer un cambio radical en nuestra forma de resolver el paradigma energético, dejar de depender de los fósiles, y tenemos que hacerlo entonces con algunas cosas que ya están bastante claras, que sabemos que se tienen que hacer. La primera, que lo dice además IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, ¿cierto? Que estudia y se aboca a entender cuáles son estos desafíos y cómo concentrar el foco de los esfuerzos que tenemos que hacer para lograr la tan anhelada descarbonización y reducción de emisiones. Lo primero que dice IRENA que tenemos que hacer, invertir en más energías renovables para llegar a las metas de París y evitar que el planeta... Uy, disculpa, Analia, aquí traveseando esto. Disculpe, continúe. Ya, ahí estamos. Yo siento un ruido de alguien que tiene el teléfono, el micrófono abierto, así que le rogaría a esa persona a ver si puede hacerme el favor de cancelar su... Otra vez pasó lo del audio. Sí. Y yo creo que ya quedaron silenciados todos. Ok, Ahí ya, estamos. ahí. Sí. Bueno, retomo entonces la idea. Lo primero que dice Irena, que tenemos que propender, básicamente, para poder hacer esta reducción ambiciosa, ¿no? La transición energética en menos de 30 años, para evitar que el planeta se caliente en 1,5 a 2 grados Celsius al finales del 2050, dice Irena,
aquí tenemos que concentrarnos y hacer efectivamente una gran cantidad de inversiones en energías renovables. Pero inversiones en energías renovables no significa solamente añadir capacidad instalada renovable, esto a nivel, en el fondo global, sino también invertir en tecnologías habilitantes que le permitan a las renovables otorgarle esos atributos de balance, ¿no?, y de estabilidad a la red de forma tal de cumplir en el fondo con estos desafíos de inercia, ¿no?, de control de frecuencia, de control de tensión, que son todos esos elementos que hoy día los da el uso, ¿no?, y la instalación de máquinas sincrónicas rotativas que en el fondo le permiten entonces al sistema tener esa adecuación de balance en todo momento ante contingencias de la red, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías habilitantes? Estamos hablando básicamente de electrónica de potencia, estamos hablando de almacenamiento, estamos hablando de controles automáticos de conexión y desconexión, ¿no?, y de generación. Entonces, hay una gama básicamente que está mucho más ligada a la implementación de softwares, ¿no?, y de algunos hardwares, pero que no son solamente la construcción de proyectos. Los proyectos que se añadan a la red tienen que tener estas características para poder entonces hacer un reemplazo efectivo de aquellas máquinas sincrónicas, ¿no?, que por la misma naturaleza de esas máquinas pueden otorgarle estos atributos a la red y que por cierto son aquellas que permiten hoy día el balance rápidamente ante contingencias, por ejemplo, de rampa o de fallas en el sistema, de forma tal de volver a balancear la oferta y demanda de eléctrica en todo momento. Lo segundo que dice Serena, hay que hacer inversión en un gran porcentaje, digamos, de eficiencia energética. La eficiencia energética entendida de nuevo como aquellos mecanismos, ¿no?, que pueden ser tecnologías o pueden ser adecuaciones que le permitan a los sistemas eléctricos ser más eficientes, ¿ya? Las baterías, por ejemplo, es uno de esos elementos, el almacenamiento de gran escala, de pequeña escala también. Hay toda una relación, ¿cierto?, de la importancia de la presencia de almacenamiento, en el contexto además de que las energías renovables son efectivamente energías renovables variables y que por lo tanto muchas veces cuando la energía del punto de vista del consumo se requiere, ¿no?, las varianzas que puede tener una combinación eólica solar no va a estar del todo preparado, ¿cierto?, para poder abastecer en todo momento un pic de consumo o la presencia del consumo no eléctrico nocturno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí viene toda la lógica del almacenamiento y cómo este se incorpora dentro de este concepto de eficiencia energética a propósito de desplazar, ¿no?, la generación renovable que se pueda generar de día hacia un consumo que se presenta en la noche, ¿no? Ese es el gran desafío de todos los países, más allá de responder a rampa, también es cómo yo desplazo la presencia del recurso renovable en el tiempo, ¿ya? La transmisión también, otro elemento clave, ¿no?, para la descarbonización a propósito de la configuración de los sistemas eléctricos. Los países obedecen sus instalaciones de transmisión de acuerdo a su realidad geográfica, ¿no?, y a la presencia de sus centros de consumo, o a la relación entre la presencia de sus centros de consumo y la presencia o la localización de sus centros de generación. Entonces aparece la transmisión como una necesidad, y la transmisión tiene que ser entendida entonces como un elemento también que eficienta, ¿no?, la transmisión o el transporte de energía generada en un punto hacia otro punto, donde se genera, hacia donde se consume, de forma tal que en el fondo esté de nuevo el balance de oferta y demanda cubierto, ¿ya? Las alternativas de transmisión, indudablemente que todas, con los años, se ha hecho cada vez más compleja la relación entre el desarrollo de la transmisión y sobre todo de la transmisión de gran escala, ¿no?, con el territorio. Con el territorio entendido como una vinculación, ¿cierto?, de las demandas que las comunidades, que finalmente somos las personas,
vivimos y percibimos, ¿cierto?, la instalación de proyectos, no solamente de generación, también obviamente como estaba diciendo el caso de la generación, y por lo tanto esa relación se empieza a complejizar y entonces hoy día no es extraño, digamos, encontrar que en todas las regiones y en todos los países hay efectivamente una percepción de que el desarrollo de proyectos de transmisión es complejo. Es complejo porque encuentra una resistencia en la comunidad. Todos tenemos un poco el síndrome NIMBY, ¿no? O banana, o sea que al final uno no quiere un proyecto de estas características instalado ni en su patio trasero, ni tampoco cerca de sus actividades, ¿no? Y por lo tanto entonces empieza a surgir el hecho o la cuestión, digamos, de cómo resolver el desarrollo de la transmisión, sobre todo aquella transmisión de alta tensión, ¿no?, que genera la necesidad de la instalación de torres de alta tensión, de grandes extensiones de cables y conductores, que evidentemente tienen un impacto visual y también tienen un impacto ambiental en el territorio. La pregunta entonces es cómo necesitamos o qué tipo de transmisión necesitamos. Necesitamos una transmisión entonces que eficientice las líneas, por ejemplo, y los tendidos eléctricos que ya existen, ¿no? Y sobre todo el tipo de operación que se le da a esas líneas de alta tensión, cuando los operadores en general tienen un criterio N-1, ¿no? Para operar líneas, en caso de que una falle, ¿cierto?, está su backup o su segunda alternativa en términos de una línea que ya está construida y que se utiliza entonces en caso de la caída o la contingencia frente a la primera línea. Entonces hay muchos coordinadores eléctricos en el fondo que utilizan el criterio N-1. Bueno, la pregunta es ¿hasta cuándo o por cuánto tiempo podemos darnos un lujo, que es un criterio de seguridad finalmente del sistema eléctrico, en la urgencia de la transición energética para poder tener transmisión, para poder tener y disponer de alternativas, ¿cierto?, de transporte eléctrico para aquellas zonas, ¿cierto?, donde hay consumo eléctrico y que básicamente no pueden esperar la construcción de nuevas líneas en este contexto entonces de la complejidad con el territorio que recién comentábamos. La alternativa de utilizar almacenamiento, ¿no?, como una alternativa de respaldo, ¿no?, para efectivamente conectar unidades de almacenamiento a esa segunda línea, a esa línea N-1, ¿no?, liberando ese criterio, pero utilizando entonces un segundo circuito de forma tal de conectar ahí un almacenamiento que va a estar disponible. Eso se está haciendo hoy día en Europa, se está haciendo en Australia, se está haciendo en países que también, vinculado al proceso y la dificultad del desarrollo de la transmisión a tiempo además, porque obviamente la transmisión también tiene un desfase en relación a la cantidad de años que toma desarrollar y construir un proyecto, que es muy distinto a lo que está tomando en el fondo el desarrollo y la construcción de un proyecto solar, un proyecto eólico, ¿no?, que es de mucho más corta data. Entonces ahí tenemos otro gran concepto, digamos, de cómo hacer que la transmisión llegue a tiempo, dónde tiene que estar, con la eficiencia que tiene que tener, ¿no?, y a los precios que además debe todavía ser competitiva, desde el punto de vista de no traspasarle esos costos al consumidor, esos sobrecostos al consumidor, para que la transición energética tarde menos en el fondo de lo que podría tardar con otro tipo de transmisión convencional solamente. Tercer punto que dice Irena, al que debemos abocarnos. Y aquí créanme que esto también es de las cosas que uno tiene que tener súper claro y súper enfocado para dónde deben apuntar las políticas públicas, sobre todo, y las señales, ¿no?, de inversión, ya sea que la haga el Estado o ya sea que la hagan los privados, para poder entonces enfocar bien los desafíos de la transición energética. Tercer punto que dice Irena, electrificación de los consumos. O sea, aquí el desafío es, vamos a generar renovables, vamos a generar eficiencia energética, pero ¿para qué finalmente? Para que los consumos que hoy día dependen, ¿no?, o se basan en combustibles que son fósiles, puedan rápidamente cambiar, hacer el shift
hacia la electricidad o la electrificación, y de esa forma entonces usar estas energías renovables de cero emisión, ¿no? Y la eficiencia energética que me permite a mí mejorar en muchos sentidos los tiempos, ¿ya? Y los accesos, básicamente, y la eficiencia, obviamente, el rendimiento de las energías renovables, para finalmente entonces abordar este programa, este tema en forma integral. La electrificación de los consumos básicamente se refiere entonces a abastecer esos consumos que hoy día están basados en fósiles, ¿no? Por electricidad, y básicamente llama a dos grandes áreas donde hay que hacer este reemplazo. Uno, en el sector transporte, y dos, en el sector de la calefacción. Para ustedes, me imagino, digamos, en un clima mucho más benigno que el nuestro, por ejemplo, el tema de la calefacción puede ser menos importante, pero sí hay algo que es súper importante, que yo creo que igual es parte además de las cosas donde ustedes también tienen un avance envidiable, ¿no? Y de esto que ha sido transformado en ejemplo mundial, que es la velocidad de la electrificación del transporte en Costa Rica, ¿no? Donde ustedes han tenido también sus cifras bastante notables, ¿no? De cómo se ha ido adaptando el parque automotriz, tanto de vehículos livianos como de vehículos de pasajeros, digamos, como también vehículos menores, ¿no? La motocicleta, la bicicleta, etcétera, y también el transporte público, ¿ya? Entonces, para países en donde el tema de calefacción es muy importante, o sea, aquí nosotros tenemos dos problemas básicamente muy notorios en términos de la dependencia entonces de combustibles que tienen emisiones. Uno es la leña, ¿no? En el sur de mi país, que básicamente ocupa calefacción muchos meses del año, casi 10 meses del año, hay una necesidad de calefacción. El uso de la leña se ha transformado en uno de los factores de mayor contaminación de las ciudades del sur de Chile, llegando incluso a superar en algunos momentos los rankings de contaminación de Ciudad de México o de algunas de las principales ciudades en China, como Shanghái, ¿no? Que se caracterizan por tener índices de contaminación, ¿cierto?, entre CO2, material particulado, SOx, NOx, etcétera, de muy, muy alto índice, ¿no? Entonces, hemos tenido episodios, digamos, en donde estas ciudades han presentado índices por sobre las ciudades más contaminadas del mundo, con otra población, evidentemente, y con otra presencia industrial. Pero eso básicamente se debe entonces al uso de la leña y a las malas condiciones de ventilación que la geografía. Entonces aquí hay un tema que ya se excede, digamos, se sale del tema eléctrico propiamente tal, pero que es vital para entender la necesidad de la electrificación del consumo de la calefacción, ¿no? Y si no es de la calefacción, es de la refrigeración o del acondicionamiento del aire en las ciudades, ¿no?, donde hay probablemente unos promedios de temperatura mayores, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el aire acondicionado no funciona en base ni a leña, ni a parafina, ni a diésel, ¿no? Generalmente es eléctrico, pero ahí tenemos que pensar entonces en una solución que hoy día creo que está mucho más claro, digamos, y más arraigado en la población, que el entendimiento es que la calefacción y la refrigeración de un mismo equipo que se llama la bomba de calor, básicamente se convierte en una solución de equipo, ¿no?, que es mucho más eficiente, es eléctrico, y en la medida que nuestra red, ¿no?, se vaya abasteciendo de energías renovables, ese consumo entonces de calefacción o de aire acondicionado va a terminar dependiendo entonces efectivamente de la combinación de renovables y almacenamiento que necesitamos. El otro concepto entonces, el transporte, que ya en algún sentido me referí, bueno, todavía en el mundo particularmente hay una tasa muy baja, ¿no?, de autos eléctricos, ¿no? El último reporte de IEA en relación a electromovilidad habla de aproximadamente 10 millones de autos en el mundo, que andan circulando en carretera, ¿no? Hace 2 años atrás eran 7 millones, eso ha aumentado en 2 años a 10 millones. Pero básicamente en Chile, por ejemplo, todavía
los autos eléctricos tienen una muy, muy baja proporción en relación a las ventas de autos y vehículos de pasajeros y autos livianos, que se dan en el fondo año a año, ¿no? Nosotros tenemos una tasa de participación del 0,03% de venta de autos nuevos eléctricos versus el total, ¿cierto? Dentro de la proporción total de autos vendidos año a año. Bueno, y ahí básicamente la pregunta que se han hecho todos, ¿no? Y especialistas, usuarios, los que están tratando de entrar al modelo de negocio, los que están tratando de mantenerlo, las gasolineras, ¿no? El mundo de los oil and gas company, ¿no? La pregunta es, ¿quién debe hacer el desarrollo y sobre qué primero se debe hacer el desarrollo? ¿Mm? Y la pregunta un poco es, huevo a la gallina, o sea, ¿qué desarrollo primero? Una red de electrolineras que esté disponible efectivamente para que el usuario relaje, ¿no? Una de las mayores preocupaciones que tiene respecto a la presencia de los puntos de carga, ¿no? O alternativamente generamos un modelo de negocio en donde mediante subsidios, mediante exenciones, mediante facilitaciones, se estimule la compra y la adquisición de vehículos eléctricos, ¿ya? Que pueden en principio ser cargados, ¿no? En casa, mediante además modelos de distribución o de generación distribuida más potentes que lo que existen ahora, ¿no? Y básicamente dejarle al mercado después la reacción de la carga, ¿no? Y de la presencia geográfica de la electrolinera, que como les decía es una de las mayores preocupaciones a nivel de usuario. Entonces hay modelos distintos. China, ustedes saben que es el país lejos, ¿no? Que mayor desarrollo, tanto per cápita como global, tiene en términos de electromovilidad, pero ellos tienen una combinación de varios factores que ha hecho esto posible. Primero, obviamente, la existencia de subsidios y de un aporte directo, digamos, a la compra del vehículo eléctrico por parte del consumidor, ¿no? O sea, ahí el Estado ha puesto dinero, cada vez que hay una compra de un auto eléctrico, hay una opción de poder acceder a un subsidio que va entre los 8.000 y 9.000 euros, ¿no? Por unidad de auto, para vehículos además que tienen un tope de hasta 45.000 euros, ¿no? O sea, en teoría esto está hecho no para que el beneficio, el subsidio llegue a aquellos vehículos dedicados o diseñados para consumidores de alto poder adquisitivo, o sea, no es para vehículos de alta gama eléctricos, sino que simplemente para vehículos a nivel de usuario comunes y corrientes, ¿no? Entonces ahí hay un subsidio importante. Segundo, obviamente el desarrollo de electrolineras de parte del Estado también, que ha puesto entonces una opción, una apuesta al desarrollo de las opciones de carga para que se facilite entonces la carga pública y que no solamente dependa de la adecuación de la infraestructura domiciliaria para esa carga. Bueno, hay una serie de otros factores que están muy bien estudiados y entonces la pregunta es cómo los países vamos a adoptar básicamente esta visión, ¿no? De cambiar nuestros vehículos de combustión fósil, ¿no? Por vehículos eléctricos que vayan completando, digamos, esta tercera parte entonces de los pilares de la transición energética. Entre energía renovable, electrificación y eficiencia energética se consigue, según IRENA, o podríamos aspirar a conseguir, según IRENA, un 70% de las reducciones que se requieren al 2050. Un 25% en energías renovables, un 25% en eficiencia energética, un 20% mediante la electrificación de los consumos. El 30% que queda, dice IRENA, se hace de varias formas y por varias combinaciones. Captura de carbono, hidrógeno verde, alternativas, ¿cierto? De otro tipo de tecnología que pueden estar desarrolladas, ¿cierto? De aquí al 2050. Pero básicamente el mensaje que les quería dejar es que este ordenamiento, ¿no? Y esta visión
de que es por ahí donde tenemos que transitar, no solamente Chile, Costa Rica, sino el mundo entero, ¿no? Para hacer el punto y el hito, ¿no? Más ambicioso, ¿m? De la transición energética, que debe además ocurrir, y esto por favor anótenselo bien porque va a ser parte de esas conversaciones que ustedes probablemente en el futuro como profesionales van a tener. Los próximos 10 años de esta década van a ser cruciales para determinar el éxito de los siguientes 20 años que quedan hacia el 2050. Por eso el mensaje es que efectivamente hay una urgencia, hay una realidad que hay que atender, hay una agenda de corto plazo. Pareciera a veces que todavía el 2050 hay mucho tiempo, pero la verdad es que las decisiones que los gobiernos, los estados, los líderes, las empresas, los agentes del mercado, ustedes mismos como partícipes de esta transición energética, cuando el día de mañana sean profesionales que están participando de equipos y luego liderando esos equipos, van a ser cruciales porque esto va a ocurrir en los próximos 10 años. La invitación de mi parte es que ustedes como estudiantes, además de carreras afines a la necesidad de la transición energética, vayan preparando esta visión, sus herramientas, ¿cierto? La lectura permanente, el estudio permanente de algo que incluso va más allá de lo que ustedes se les evalúa como parte, digamos, de su programa de académico. Hay muchas cosas que están ocurriendo que son parte de esa conversación, como diría alguien, casi de la sobremesa que se hace en la familia al fin de semana, porque estos temas tenemos que efectivamente hablarlos, transparentarlos, socializarlos y democratizarlos, porque el conocimiento hace que efectivamente las necesidades ligadas a este fenómeno de la transición energética efectivamente sean más asequibles y sean más fáciles de entender por una gran mayoría de la población que hoy día no puede visualizar la urgencia que requerimos en el fondo para emprender estas acciones. Así que sin más les invito y les conmino a que esto sea parte también de su formación, muchas veces extracurricular, extraacadémico, pero que sin duda va a ser el gran cambio que las generaciones actuales, que van a estar en el fondo liderando este proceso en los próximos 10 años, puedan estar entonces en mejor posición y mejor preparadas para enfrentar el mayor desafío de la humanidad, ¿cierto?, en términos de la transición energética que requerimos. Muchísimas gracias por su atención. Les invito a que conversemos ahí con la moderación de Melanie o de lo que ustedes, como estimen ustedes que podamos llevar esta conversación. Muchísimas gracias, Analía. Si gustan, si quieren participar, pueden levantar la mano, no hay problema, para ir haciéndolo de forma más ordenada y todas las dudas que tengan, más bien que aprovechen, ¿verdad? Yo disponible acá, así que si ustedes quieren abren el micrófono y abren cámara para que conversemos y para que me cuenten un poco en qué están, en qué mundos ustedes están reflexionando sus desafíos, ¿no? Que es siempre interesante entender ahí cómo se vincula este tipo de conversación a lo que ustedes viven como estudiantes. Tal vez mientras piensan o van ahí, ¿verdad? Desde mi parte, bueno, voy a encender la cámara. De mi parte, bueno, yo soy estudiante, pero de ingeniería química, ¿verdad? Entonces, no deja de ser un desafío todo eso de energías renovables. Es un tema que me ha interesado muchísimo, pero bueno, en mi caso es más como del lado más de acción, de qué hacer, ¿verdad? De forma directa, no ha sido tanto en el mercado que he investigado o me ha interesado. Entonces, bueno, esto me puso como un poco más en contexto, ¿verdad? Sobre esos temas que, bueno, al final también es complementario con lo que me ha interesado. Pero sabes, Melanie, yo una de las formaciones que a mí creo que están en un pie muy ventajoso y conveniente, fíjate que son precisamente los ingenieros químicos. He conocido un par de ingenieros químicos que se han metido en el desarrollo de proyectos renovables y tienen una ventaja sobre otras formaciones,
que es el entendimiento de procesos de termodinámica, ¿no? Y de eficiencia de los combustibles, a propósito entonces de las discusiones, por ejemplo, del rol del H2 verde, de si reemplaza o no reemplaza gas, si es más competitivo. O sea, una cosa es the economics, ¿no? O sea, la economía de la competitividad, ¿cierto? De este tipo de desafíos. Y otro, muy distinto, es entender los rendimientos y la eficiencia que te pueden dar algunos combustibles, porque la termodinámica no tiene, no tiene discusión, o sea, es simplemente, ¿no? Tú puedes eficientar, puedes mejorar, pero al final hay algo que son leyes básicas. Entonces, fíjate que he tenido súper buenas experiencias con el mundo de profesionales que viniendo de la formación de la ingeniería química han logrado meterse, ¿cierto?, en el tema de la transición energética, del desarrollo renovable, y nos aportan una visión súper complementaria, digamos, a lo que es solamente el mero tema económico o el mero tema técnico relacionado en el fondo con la ingeniería eléctrica, ¿no? Así que estás en un muy buen plano para abordar esta discusión. Muchísimas gracias. Sí, por dicha es un tema que creo que calzo bastante, ¿verdad? Bueno, desde cualquier punto, ¿verdad? Perspectiva se puede apoyar en esa temática, pero me gusta mucho el enfoque en ingeniería química, entonces espero que aportar ahí y súper bien con la parte de ese mercado eléctrico, ¿verdad? Que no deja de ser relevante también. Un Claro. tema de discusión. El otro mensaje que les quería dejar, y a propósito que veo hartas mujeres conectadas, ¿no? Y además en el contexto de la organización de Women in Engineering, ¿no? Que ha organizado esta charla, yo soy la presidenta de una organización par, ¿no? De Women in Engineering, se llama CIWIL, es el Consejo para el Liderazgo de Mujeres en Energía y Medio Ambiente, ¿no? Entonces, este es un consejo que depende de AEE y que promueve en el fondo la participación femenina en el sector. O sea, yo creo que el mensaje que les quiero dejar también es que la transición energética es la transición de varios conceptos, no solamente el concepto de cómo usar o cómo resolver un paradigma energético. La transición energética significa una serie de oportunidades, una ligada evidentemente a todo este mundo de desarrollo de energías renovables, pero también le ha dado mucha oportunidad a que mujeres se desarrollen en ámbitos que antes estaban más bien reservados a un mundo mucho más masculino, ¿no? Se habla siempre de que el sector eléctrico y el sector energía son sectores masculinizados, ¿no? Pero junto con la necesidad, ¿cierto?, de la transición energética, las oportunidades de desarrollo en renovables, también al ser compañías más jóvenes, con una mirada de cambio, con la necesidad de tener miradas integrales y multidisciplinarias, también ha habido una oportunidad para el género, ¿no? Y eso creo que también es importante relevarlo porque en los próximos años las mujeres, en el fondo, hoy día las mujeres en general tienen una baja representación, no solamente en términos genéricos en el sector, sino que sobre todo en posiciones de toma de decisiones, ¿no? En Chile, por ejemplo, las mujeres en el sector energía representan el 23% de los cargos, ¿no? de los profesionales que hay en el sector energía. Pero cuando tú te vas a niveles directivos, ese 23% baja un 9%. Entonces quiere decir que ahí tenemos todavía un camino que recorrer, que se va a hacer junto con la transición energética, de forma tal de empujar y empujarnos, ¿no?, y ayudarnos a acceder cada vez más a puestos y a vitrinas en el fondo donde las mujeres podemos seguramente aportar esa complementariedad que le damos a nuestros compañeros hombres en la toma de decisiones, en el desarrollo de proyectos, en el desarrollo de normativa, en la propuesta de modelos de negocios alternativos. Yo creo que ahí las mujeres vamos a ser claves en el fondo en entender la necesidad y la urgencia entonces de la transición energética. Melanie, entonces, bueno, si no hay preguntas, Sí, veo yo que no. Igual, muchísimas gracias por esos últimos comentarios, ¿verdad? Para Women in Engineering es, bueno, es como
el promotor, la fuerza motriz de nosotros, siempre a apoyarnos, demostrar que la mujer también está presente en muchos espacios y puede estarlo, ¿verdad? Puede ser un partícipe. Y conocer mujeres referentes en estas áreas para nosotros es súper importante y mostrarlo a los demás. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No, a usted, ahí me escribe Natalia Arias, dice, gracias por la charla, estuvo muy interesante, de mi parte soy estudiante de Ingeniería Industrial y el tema me encanta. O sea, de nuevo, aquí la multi necesidad de disciplinas distintas, ¿no? Es una gran oportunidad a propósito de mujeres con carreras distintas, carreras de todos los ámbitos. Hoy día ya no es solamente la ingeniería eléctrica. Yo les contaba de partida, soy economista, yo he aprendido en el transcurso de los años, a propósito también de vincularme mucho al sector y a colegas que, por cierto, me han enseñado generosamente a entender el mundo eléctrico. Pero hoy día hay una cantidad enorme de abogadas, de abogados y abogadas, de ingenieros ambientales, de prevencionistas de riesgo, de diseñadores. O sea, hay un mundo, ¿cierto?, de ingenieros comerciales, de ingenieros industriales, ¿no? Hay un mundo de profesionales que se está abriendo frente a la necesidad también, y esto créanme que ha sido así, de abrir la caja negra que significa los conceptos del sector eléctrico, porque por mucho tiempo, por muchas décadas, este era un tema de pocos, ¿no? O sea, lo entendían pocos y lo compartían pocos. Hoy día, frente al escrutinio de la opinión pública, del querer saber cómo está siendo resuelto el consumo energético de un país, de una localidad, de una nación, de una empresa, ¿no? Hoy día el tema se ha democratizado y por ende cada vez hay más personas que entienden del tema, hay más personas que tienen interés en el tema y también hay una necesidad en el fondo de participar de las propuestas que se construyen de forma multidisciplinaria. ¿Mm? Así que yo creo que ese es un gran mensaje también. Me dice Valerie Picado, yo soy de Ingeniería en Desarrollo Sostenible y en la carrera hay más mujeres que hombres. O sea, brillante me parece, estupendo. Siempre obviamente uno propendiendo a los balances, pero qué bueno que hayan más mujeres porque generalmente, como les decía antes, a veces son carreras muy masculinizadas. Me parece fantástico la presencia entonces de hartas mujeres. Felipe Roja dice, tocayo mío, un saludo a la Lía, Ana Lidia me puso, pero soy Ana Lía. ¿Nos podés comentar un poco más de quiénes manejan la industria de energía de tu país? Bueno, como en todos los países de la región, la industria ha estado tradicionalmente concentrada en manos de pocas empresas, ¿no? Lo que llamamos nosotros los incumbentes. En Chile particularmente los incumbentes son 4, o sea, con nombre y apellido son Enel, AES, AES Gener, que es una filial de AES, American AES, ¿no? Engie, que es la francesa, ¿no? Que antes se llamó Suez, ¿no? y SL, etcétera. Engie hoy día, y una cuarta empresa que es local, es nacional, tiene solamente una operación filial en Perú, que se llama Colbún. Pero entre esas 4 empresas, cerca del 70% de la generación, no de la capacidad instalada, de la generación eléctrica del país se concentra en esas 4 empresas. ¿no? Y el resto de ese 30 otro por ciento están las nuevas renovables, las empresas que son convencionales, pero son otras empresas distintas, que son más pequeñas, pero de esos 26, nosotros tenemos una generación como de 78 terawatt hora al año, ¿no? Y de eso un 60 o un 50 y algo, ¿no? terawatt hora al año son de estas 4 empresas, así que está altamente concentrada esa propiedad, ¿cierto?, de las empresas. Después de Felipe, Gloriana me mandó un mensaje, por aquello, Gloriana, me lo enviaste de privado, pero lo voy a leer. Gloriana escribe y dice, tal vez no como pregunta, sino como comentario. El tema siento que es interesante, es muy necesaria la charla, pero una de las cosas que a veces me pone en duda sobre cómo se lleva a cabo es que creo que no se le da la importancia que merece. O tal vez tengo una vista errónea del tema. Eso no es ¿Y sobre qué es el tema que ella no ve que haya, el tema de la transición energética o de la participación de la mujer?
Gloriana, si gusta puede abrir el micrófono, no hay problema. De buenas, sobre la transición energética, o sea, tal vez al hablarlo con gente mayor que uno, no le toman como la importancia, siento yo. Sí, bueno, sí, efectivamente, Gloriana, el tema de la transición energética es un tema que cuela mucho más en generaciones nuevas, ¿no? Y seguramente quienes nos preceden eh, tienen una visión primero muy práctica, ¿no? O sea, a ver, primero hay todavía una parte de la población que no cree en esto del cambio climático, ¿no? Y no por negacionistas, sino que simplemente no lo percibe, no lo vincula con las cosas que están pasando hoy día en distintas partes del mundo que tienen que ver con sequía, con inundaciones, con desprendimientos de tierra, o sea, hay todo con los derretimientos de los glaciares. Nosotros llevamos 10 años en Chile en una mega sequía, está todo seco, digamos, o sea, aquí hoy día estamos en pleno julio, ¿no? Es invierno en nuestro hemisferio y estamos todavía con 20, 22 grados en el día, ¿no? Entonces eso es una temperatura totalmente anormal y es lo que ha venido pasando, digamos, en la última década. Pero seguramente si tú se lo comentas a mi abuelo, ¿no? O a sus amigos, ellos te van a decir, no, mira, son inventos, ¿no? O sea, esto no está, en realidad esto ha pasado siempre y cada 10 años hay una sequía y cada 10 años el clima se pone así y esto en el fondo es un péndulo, ¿no? Ahora, la evidencia científica, y eso creo que es parte de nuestro rol también como personas más informadas, con el privilegio de estar estudiando en relación a la ciencia, ¿ya? Hoy día la relación entre CO2 y temperatura y alza de temperatura es inequívoca, ¿ya? Y eso tú lo puedes entonces vincular, ¿cierto?, a la necesidad entonces de descarbonizar, ¿no? Hacer esta reducción de emisiones que necesitamos. Pero efectivamente es un tema que solamente unos pocos dentro del general de la población podemos entender y podemos dominar y podemos difundir. Ahora, ¿qué es lo bueno? Tú también has visto que a nivel de compromisos internacionales, cada vez más estados y gobiernos y también empresas están participando de las decisiones, ¿cierto?, que nos van a acercar más rápidamente a esa transición energética. ¿Mm? Eh, Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París con el reingreso, ¿cierto?, de Estados Unidos al pacto después de ganar las elecciones Joe Biden, pero estuvieron 4 años afuera básicamente por el negacionismo de Trump, ¿no? Luego tú tienes un montón de países que están tratando de acelerar sus compromisos y sus objetivos de descarbonización y de carbono neutralidad. Siempre obviamente Alemania, por ejemplo, un caso que siempre está muy avanzado, y entonces ellos que habían hecho compromisos de descarbonización al 2050, ahora tienen al 2045. Y uno puede pensar que son 5 años, pero son muchos. O sea, 5 años de no aportar emisiones, no poder netearlas, ¿no? Y tener la capacidad entonces de adelantar eso significa inversiones, significa esfuerzo, significa normativa, significa foco, y en eso hay cada vez más países que están haciendo entonces compromisos. China, que China hasta hace un par de años lo único que hacía, bueno, era añadir carbón, ¿no?, a su matriz eléctrica por las grandes necesidades energéticas que tiene producto de su desarrollo, ¿no? Hoy día China se ha comprometido a la carbono neutralidad al 2060. Hay dudas, evidentemente, de cómo puede estar haciendo un compromiso de esa naturaleza si no se está acompañando hoy día de acciones de corto plazo que vayan en la senda de la reducción de emisiones. Pero sí hay compromisos en el fondo que son de carácter público y que yo creo que van a marcar la discusión de los próximos años. Felipe tiene la mano levantada. Entonces, ¿Ok? adelante, Felipe. Sí, hola, ¿qué tal, Analía? ¿Me Hola. escuchas? Sí, perfecto. Sí, disculpa por lo del tu nombre. La pregunta iba realmente un poco dirigida a un estudio que leí recientemente de un ingeniero nacional que se llama Gerardo Fumero Paniagua. Y bueno, él hablaba un poco de
por qué abrir la industria o la industria de producción de energía en Costa Rica de forma pública era una mala idea. Entonces, él en ese análisis que hace pone pues muchas aristas de por qué la producción debería mantenerse entre estas grandes compañías que ya están establecidas, porque acá en Costa Rica pues es igual, ¿verdad? Hay unas empresas gigantescas que durante muchos años abarcaron la producción, la distribución también de la energía y están ubicadas como por provincias, ¿verdad? Entonces hay como cerca de 5, si no me equivoco, 6 en todo el país. Entonces, mi pregunta concretamente es, ¿en tu país han tenido o han habido algunos comentarios sobre la apertura a la producción energética o es algo que ya se ha estado haciendo? Mira, separando dos discusiones que creo que son importantes. Primero es la configuración y la separación de actividades de forma tal de no tener industrias verticalmente integradas. Aquí hay claramente tres segmentos y eso es un poco producto de la regulación, ¿no? Por eso la regulación es tan importante y es parte fundamental del entendimiento que ustedes tienen que tener de sus propias realidades, ¿cierto?, energéticas y eléctricas. Entonces, la normativa en Chile dice que hay tres segmentos: generación, transmisión y distribución, y hay límites a la propiedad. En el artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos establece límites a la participación de empresas en la propiedad de empresas entonces de los otros segmentos. La transmisión no puede estar de ninguna forma vinculada con empresas de la generación o de la distribución, pero sí, la generación y la distribución pueden estar vinculadas entre ellas con un límite de un 7% en la participación entonces accionaria de un grupo de empresas. Ese es una primera establecimiento en el fondo que hace entonces que la relación entre la gente en términos de la probabilidad de concentración de propiedad cambie, ¿ya? Lo segundo, que evidentemente con la entrada de energías renovables al sector eléctrico, que se produce en algún momento en el 2015, además por ciertas adecuaciones regulatorias a las licitaciones de contratos para clientes regulados, ¿no? Se les permite ofertar en relación a su curva de carga horaria y no a un bloque de 24/7, genera entonces un gran efecto en la entrada y en el financiamiento de proyectos renovables, con lo cual se le da un incentivo, digamos, y un cambio a la configuración de la propiedad entonces de empresas eléctricas que dejan de ser estas cuatro incumbentes. Pero, y para ser muy clara, todas las actividades siguen siendo privadas, ¿ya? Aquí nosotros tenemos en Chile una sola empresa, la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, que tiene una adecuación en su ley orgánica para que pueda ella invertir, desarrollar y operar proyectos de generación eléctrica. Pero no hay en nuestra Constitución ni en nuestras leyes, en el fondo económicas, la visión de que el Estado tiene que ser un participante directo ni en desarrollo, ni en la operación de unidades de generación, ni de transmisión, ni en compañías de la distribución. Aquí todas las decisiones son privadas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos en un momento histórico, estamos discutiendo ayer, ¿no? Se instaló por primera vez en 40 años una convención constitucional para que personas que fueron electas, ¿no?, en un proceso ocurrido también hace pocos meses, redacten nuestra nueva constitución. Y en ese proceso, evidentemente, que esta discusión puede aparecer acerca de cuál es la relación o el rol que va a tener el Estado en un sector que a todas luces es estratégico, ¿no? Y ahí pueden haber distintas escuelas, pueden haber escuelas que consideren que el privado, haciendo bien en el fondo su labor de desarrollo hacia la transición energética, no requiere de un Estado que participe ni intervenga en esa actividad, ¿no? Porque en teoría puede el privado hacerlo muy bien, ¿no? Por contrario, pueden haber otras veredas que digan, esta es la decisión más importante y más estratégica
de los próximos 50 años, porque el Estado no va a tener una participación, ¿no? Y por lo tanto combinemos, ¿no? O diseñemos una constitución y unas leyes en donde el Estado vuelva a tener una actividad económica participativa, directa, digamos. Ahora, esas son escuelas de pensamiento, son elecciones, son consensos que tenemos que tener como sociedad y en el fondo ponernos de acuerdo en cuál es ese Estado que nosotros queremos. Pero yo personalmente creo que el Estado tiene un rol más bien en lo regulatorio, en lo tarifario, en la planificación, ¿cierto?, de cómo quiere que se desarrolle el sector energía hacia esta transición energética, pero sí el rol, ¿cierto?, de los privados con sus incentivos bien puestos, en el sentido de hacer incentivos hacia los beneficios, ¿no? Y no hacia aquellas actividades que tienen costos para la sociedad. Eso va a generar un buen balance en el fondo para las necesidades de inversión que nosotros requerimos en los próximos 10 o 15 años. Creo que la transformación de un Estado hoy día hacia un Estado productor, particularmente en el tema energético, es sumamente complejo, ¿no? Y traería señales que hoy día no son las necesarias o no son las adecuadas en la urgencia de la inversión que se requiere en los próximos 5 años. Entonces, cambiar el modelo, cambiar el paradigma, significa poner en el fondo un ruido y poner una señal que le dice al privado, no vengas acá porque aquí el Estado lo hace, y de alguna forma es un competidor. Lo que nosotros necesitamos es hacer un llamado a la inversión fuerte, donde los privados efectivamente hagan las inversiones en renovables, en tecnología habitante, en eficiencia energética, en electrificación de los consumos, ¿no? Y el Estado poner un contexto, ¿no?, tanto regulatorio como de señales jurídicas certeras que le permitan a la inversión entonces funcionar en ese paradigma. Melanie, ¿estás por ahí? Sí. Sí, muchas gracias por la respuesta, ojalá que le haya sido utilidad a las dudas de Felipe. Bueno, había como otra pregunta. Igual Gloria me ha hecho otra pregunta que me manda por directo. La otra pregunta es de Noel Alvarado. Noel dice, soy de nuevo ingreso de ingeniería eléctrica y no soy muy informado sobre el tema, pero hablando sobre los autos eléctricos, se habla de que las baterías de litio son un problema muy grande. ¿Es verdad? Bueno, hay que definir qué es lo que significa un problema muy grande. El problema muy grande puede ser efectivamente en relación, por ejemplo, a la vida útil que tiene una batería dentro del contexto general de la vida útil de un auto eléctrico, porque efectivamente el auto eléctrico puede estar diseñado para durar 15 o 20 años, ¿no? Pero la batería tiene una duración mucho más corta, ¿no? Y entonces hoy día el problema, es un problema de carácter de manejo, no voy a hablar de desecho, porque la batería eléctrica cuando ya tiene un uso asociado al auto eléctrico, sí tiene un segundo uso asociado a otros destinos, ¿no?, que pueden estar mucho más ligados a la generación distribuida domiciliaria, a actuar como una unidad de respaldo y almacenamiento dentro de un sistema de generación distribuida en el domicilio. Pero sí hay efectivamente un desfase entre la duración de la vida útil de la batería eléctrica de litio y la vida útil de un vehículo, ¿no? El manejo, entonces, posterior de esa batería tiene que ser resuelto, pero ya hay efectivamente industria importante, los mismos fabricantes de autos eléctricos, que están pensando en cómo gestionar ese segundo uso de la batería eléctrica o alternativamente cómo extender, ¿no?, la eficiencia y la utilización de una batería de litio eléctrica para que dure más años de esos 8 o 9 años que tiene hoy día entonces como data de vida útil. El litio también, desde el punto de vista de una economía extractivista, también es un tema. O sea, uno puede decir, bueno, estamos cambiando la explotación
de los combustibles fósiles, de los pozos petroleros, de la refinación del petróleo, del transporte, etcétera. Todo eso es una industria que estamos cambiando. ¿Para qué? Para reemplazarla por una industria extractivista también de un mineral que también tiene consecuencias desde el punto de vista medioambiental. ¿Mm? Entonces también hay que pensárselo, ¿no? Y esto requiere entonces un cambio mucho más profundo en el modelo y en el paradigma de transporte que nosotros vamos a tener en los próximos años. O sea, la lógica aquí es, estamos reemplazando movilidad por movilidad, una básicamente basada en combustibles fósiles y otra basada en electricidad, ¿no? Que tiene estas derivadas, ¿no? La batería, las electrolineras, donde cargo, si la electricidad efectivamente viene de energías renovables, porque si no, tampoco estoy haciéndole un bien en el fondo al sistema en forma integral, ¿no? O sea, estoy cambiando emisiones de combustibles, ¿no? Del motor de combustión interna por emisiones que vienen en la red, en el fondo, porque tengo un sistema eléctrico basado en combustibles fósiles también. Entonces, el tema es, cambiemos a movilidad desde combustibles fósiles hacia eléctrica, siempre y cuando esta venga desde las energías renovables. Pero básicamente hay una industria detrás de esa electromovilidad que también tiene consecuencias medioambientales. Y es ahí entonces donde hay un sector importante de la población que dice, no, y lo que nosotros tenemos que cambiar es el paradigma del consumo, de todo, ¿no? Del consumo de la carne, del consumo de lo eléctrico, del consumo de cómo me muevo. Tengo que reemplazar auto por bicicleta, tengo que dejar de viajar en avión, ¿no? Que es la industria del transporte más contaminante de todas, ¿no? A propósito de lo que ha pasado en el encierro, ¿no? En el COVID y la disminución de frecuencia, digamos, de vuelos aéreos. O sea, eso ha tenido una consecuencia sobre la disminución de CO2 en la atmósfera, producto de que han habido menos vuelos comerciales desde el punto de vista de la aviación. Pero eso se va a retomar. O sea, hoy día estamos lejos todavía de hacer aviones eléctricos o aviones a hidrógeno. Eso todavía no va a ocurrir en los próximos 5 años. Entonces la pregunta es cómo nosotros colaboramos a que el cambio del modelo del transporte efectivamente tenga ese efecto en la disminución de las emisiones, si tenemos que esperar a que ocurran todavía ciertas cosas desde el punto de vista tecnológico que parecieran no ir a la par con los tiempos que tenemos. Y ahí entonces surge este recuestionamiento, ¿no? Es decir, entonces tenemos que cambiar nuestros patrones del sobreconsumo, en el fondo, tener la movilidad cómoda, sin esfuerzo, ¿no? Tenemos que bajarnos a la bicicleta o a caminar a pie, o tener otro tipo de medios de transporte sin emisiones, ¿no? Que en el fondo vayan entonces ayudando a este reemplazo o más bien a la disminución de emisiones sin contar o sin necesitar el desarrollo de nuevas tecnologías que son igualmente contaminantes. Eso es lo que le puedo responder entonces a Noel. Muchísimas gracias por la respuesta. Tal vez de forma breve, para no dejar a Gloriana con la duda, de la última que me envió, dice, una pregunta es tal vez que quisiera saber cómo se desarrolla o cómo se lleva a cabo el cambio de combustibles energéticos en el sector agropecuario. Bueno, también hay una serie de elementos que están hoy día jugándose que son tecnológicos, ¿no? Pero efectivamente toda la maquinaria agro, que en Costa Rica me imagino es muy importante, en Chile igual, tiene en el fondo dos dificultades y dependiendo de la escala. La gran escala va a ser más difícil de electrificar. Por lo tanto, ahí las soluciones en términos de, por ejemplo, dimensionamientos de consumos energéticos, cuando son muy grandes las maquinarias, requieren entonces otras soluciones distintas a la electrificación, y ahí cabe, por ejemplo, soluciones más ligadas al hidrógeno verde, ¿no? A las baterías de combustible, que son propulsados entonces por un vector energético, como en el caso del hidrógeno verde, que es distinto. Y en aquellos sectores que sí son más fáciles de electrificar porque tienen una necesidad de consumo energético menor,
Entonces ahí sí hace sentido de nuevo la electrificación mediante, en el fondo, la propulsión eléctrica y la batería de litio, ¿cierto? De ion litio o de gel, que puede en el fondo ser desarrollada para tractores, por ejemplo, o para riego, para las bombas de riego, que son tremendamente importantes en Chile, por lo menos a propósito también de la escasez de agua, que déjenme decirle una cosa, o sea, la escasez de agua es algo que nosotros, todo el planeta va a vivir, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de cuestionamientos son parte de, por ejemplo, sus proyectos de tesis. Yo me imagino alumnos como ustedes en 2, 3 años más, gestando, digamos, ideas respecto de cómo hacer el reemplazo entonces de necesidades energéticas y del agua en aquellos sectores productivos que van a ser necesarios en el fondo para la transición energética, ¿no? Así que ese es parte de los proyectos que les insto y los invito a pensar desde ya, porque seguramente van a ser no solamente una gran tesis, ¿no? de académica, sino que pueden ser efectivamente proyectos que tarde o temprano sirvan, ¿no? Para acelerar la transición energética. Así que eso es lo que le puedo responder a Gloriana. Muchísimas gracias. Yo creo Muchas que, gracias. ay, yo creo que podemos terminar acá. Espero a todos les haya gustado mucho, lo hayan disfrutado y hayan aprendido un montón, como tanto como lo hice yo. Muchísimas gracias, Analía, por colaborar acá. Igual, si están interesados como en seguir participando en ese tipo de charlas, WIE todavía tiene varias charlas pendientes con Sigwin, entonces ahí en redes sociales se van a estar publicando sobre el De tema todas maneras, de energías renovables. me pueden buscar en mis redes sociales, soy súper activa, me gusta mucho estar siempre informando, divulgando conocimiento, democratizando. Así que búsquenme Twitter, soy Analía Energía, ¿no? @Analía Energía, y en LinkedIn, Analía Rojas, para que ustedes ahí sigan mis noticias y mis aportes, que ojalá les hayan servido y que construyan un poquito una idea, ¿cierto? O una aproximación más cercana, de que les entusiasmen en el fondo. Mi último mensaje, por favor, o sea, como estudiante, uno tiene que tener propósito. El propósito es siempre importante, el propósito de la vida, que está además cuando se vincula a la profesión y a la pasión que uno tiene. Creo que es tremendamente relevante hoy día plantearse actividades, dedicaciones, ¿no? Y quehaceres que tengan propósito. La transición energética puede ser uno, pero hay muchos propósitos, así que siempre busquen ese propósito dentro de sus desarrollos y dentro de sus perspectivas de vida, porque la cosa cambia muchísimo. Noel tiene la mano levantada, si gusta prender el micrófono, no hay problema. Buenas noches. Buenas noches. Era más ya como una curiosidad para tipo investigar yo por aparte, porque como usted dijo, lo del tema de las baterías de litio que tienden a durar entre 10 a 15 años, como obsolencia programada, creo que se llama. Entonces, ¿existe algo que ya se hubiera investigado que tenga mejor futuro? ¿Y la batería de litio se usa solo porque monetariamente aporta más a las industrias o existe algo mejor? ¿O es que Mira, realmente el litio es lo mejor? no lo sé, yo no soy una especialista en baterías, ¿no? Yo creo que ahí hay un mundo de especialización, pero te recomiendo, por ejemplo, el World Outlook de Electromobility que publica IEA, ¿no? La Agencia entonces de Energía Internacional de Estados Unidos, o IRENA también, que ha tenido un par de publicaciones de Electromobility. Pero hay una discusión hoy día tecnológica que no se ha resuelto respecto de cuál es el tipo de batería más eficiente, ¿no? Entonces, hoy día está efectivamente mejor evaluada, ¿no? Técnica y económicamente la batería de ion litio, pero hay alternativas y créeme, Noel, todos los días surgen, o sea, métete en las páginas especializadas de electromovilidad, de almacenamiento, todos los días surgen ya sea pilotos o descubrimientos o investigaciones, etcétera, que están lanzando al mercado, ¿cierto?, alternativas
que primero son pilotos y luego se pueden escalar, ¿no? Ahí dice Andrés Eduardo Lastra dice, están las de silicio, están en desarrollo, son mucho más eficientes y menos contaminantes por Tesla. O sea, Tesla, tú te metes a la lógica Tesla y ahí vas a encontrar un montón de respuestas en el fondo para tu duda, que me alegro que la tengas porque además significa que esa curiosidad te va a mover en el fondo a hacer líneas de investigación que te van a servir el día de mañana. Muchísimas gracias por todo y por la conferencia. Gracias. Encantada. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Y bueno, yo creo que estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Analía. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, buenas noches a todos y un gusto haber estado y compartido con ustedes. Así que hasta siempre, que les vaya muy bien en sus proyectos y en lo que emprendan. A ustedes.